En las sombras del universo Marvel, existen personajes que no nacieron con poderes extraordinarios, pero cuya determinación y habilidades los hacen igualmente fascinantes. Yelena Belova es uno de esos enigmas, una asesina de élite entrenada en el mismo programa brutal que creó a la legendaria Viuda Negra. Con su cabello rubio y unos ojos que ocultan una historia de traumas y resiliencia, Yelena representa un nuevo capítulo en la mitología de las espías rusas en los cómics y el universo cinematográfico. Menos conocida que su hermana Natasha Romanoff, Yelena aporta un sarcasmo afilado y una complejidad emocional que la hace fascinante. Su historia está marcada por la traición, la búsqueda de identidad y la lucha constante por definir quién es en realidad, más allá de las etiquetas impuestas por sus manipuladores. A lo largo de este video, exploraremos la trayectoria de este enigmático personaje que ha conquistado a los fans con su autenticidad cruda y su búsqueda de redención. Prepárate para descubrir cómo una joven rusa entrenada para no sentir nada se convirtió en uno de los personajes más humanos y cautivadores del universo Marvel. La historia de Yelena Belova comienza en las sombrías instalaciones de la Sala Roja, el infame programa de espionaje soviético que transformaba a jóvenes huérfanas en armas letales al servicio del Estado. Creada en los cómics por Devin Grayson y J.G. Jones en 1999, Yelena surgió como una evolución natural del mito de la Viuda Negra, representando una nueva generación de espías rusas. Nacida en Kiev, Ucrania, que en ese entonces formaba parte de la Unión Soviética, fue reclutada desde niña por su excepcional aptitud física y mental. Los entrenadores de la Sala Roja vieron en ella un potencial extraordinario, quizás incluso superior al de Natasha Romanoff. El entrenamiento en la Sala Roja era inhumano. Desde pequeña, Yelena fue sometida a ejercicios brutales que ponían a prueba sus límites físicos, manipulación psicológica para eliminar cualquier rastro de empatía y un condicionamiento extremo para obedecer órdenes sin cuestionarlas. Las jóvenes reclutas eran obligadas a luchar entre sí, muchas veces hasta la muerte, creando un ambiente donde la confianza era imposible y la supervivencia dependía únicamente de sí mismas. A diferencia de Natasha, quien eventualmente escapó de este programa, Yelena inicialmente abrazó su identidad como la nueva Viuda Negra, considerándose la legítima sucesora del título. En la versión del universo cinematográfico de Marvel, MCU, interpretada por la actriz Florence Pugh, su historia adquirió tintes aún más trágicos. Revelado la película Viuda Negra de 2021, descubrimos que Yelena tuvo una infancia aparentemente normal en los Estados Unidos, como parte de una familia de espías soviéticos encubiertos, junto con Natasha, Alexei, el Guardián Rojo, y Melina Vostokov. Para Yelena, esos 3 años de falsa normalidad fueron reales, el único periodo de su vida en el que experimentó lo que era tener una familia, aunque todo fuera una elaborada fachada para una operación de espionaje. Cuando la misión terminó y la familia fue separada, Yelena fue llevada de regreso a la Sala Roja, donde continuó su riguroso entrenamiento para convertirse en una asesina perfecta. En la versión cinematográfica, pasó por un procedimiento adicional llamado control químico, que anulaba su capacidad de tomar decisiones conscientes, transformándola en una marioneta perfecta para sus controladores. Este detalle añadió una capa aún más perturbadora a su historia, representando la forma extrema en que le arrebataron su autonomía. La liberación de Yelena ocurrió cuando Natasha logró obtener un antídoto para el control químico, permitiendo que ella y otras viudas recuperaran su voluntad. Este momento marcó el verdadero nacimiento de Yelena como un personaje independiente, ya no definido por los roles que le impusieron, sino ahora capaz de escribir su propia historia. A partir de ahí, su viaje se transformó en una búsqueda de identidad y propósito en un mundo donde nunca tuvo permiso para soñar con un futuro propio. Este origen traumático moldea cada aspecto de la personalidad de Yelena, su sarcasmo como mecanismo de defensa, su dificultad para formar vínculos emocionales y su necesidad desesperada de encontrar algo que sea genuinamente suyo. A diferencia de muchos héroes de Marvel, sus poderes no provienen de accidentes cósmicos o experimentos científicos, sino que fueron forjados a través del sufrimiento, la resistencia y una indomable voluntad de sobrevivir que eventualmente se transformaría en algo más grande, la voluntad de realmente vivir. La trayectoria de Yelena Belova en los cómics y en el universo cinematográfico de Marvel está marcada por giros dramáticos y una constante evolución que refleja las complejidades de su personalidad. Su primer gran arco comienza en los cómics con la miniserie Black Widow de 1999, donde se presenta como una rival directa de Natasha Romanoff. En esta historia fundamental, Yelena es enviada para eliminar a la Viuda Negra original, considerada una traidora a Rusia. El enfrentamiento entre las dos asesinas va más allá del aspecto físico. Se convierte en un duelo psicológico en el que Natasha intenta mostrarle a Yelena que ambas son peones en un juego mucho más grande. Este arco estableció uno de los temas centrales del personaje, su búsqueda de validación e identidad propia. Inicialmente,
Yelena se define por su deseo de superar a Natasha y demostrar su valía como la verdadera viuda negra. La dinámica entre ellas es fascinante porque, mientras Natasha ya había roto su programación y encontrado su propio camino, Yelena todavía operaba bajo la ilusión de lealtad a un sistema que solo la explotaba. El desenlace de este enfrentamiento inicial sienta las bases para su desarrollo futuro, cuando Natasha manipula deliberadamente a Yelena para mostrarle la verdadera naturaleza de sus superiores. Uno de los arcos más perturbadores de la trayectoria de Yelena en los cómics ocurre durante la saga New Avengers de Brian Michael Bendis, cuando es brutalmente desfigurada en una misión y posteriormente transformada por el grupo terrorista HYDRA en una versión del superadaptoide, un ser capaz de copiar los poderes de varios superhéroes simultáneamente. Esta transformación representa el punto máximo de la explotación de su cuerpo e identidad por fuerzas externas, literalmente convirtiéndola en un recipiente para poderes que no son suyos. La tragedia de esta fase es que, tras luchar tanto para establecer quién era, Yelena ve como su humanidad es casi completamente borrada. La redención de Yelena en los cómics llegó gradualmente. Después de recuperar su forma humana, ocasionalmente trabajó como mercenaria, y en historias más recientes, incluso colaboró con agencias como SHLD y ocasionalmente con los mismos Vengadores. Un arco particularmente significativo ocurrió durante la saga Secret Empire, donde ayudó a la resistencia contra un Steve Rogers corrompido por HYDRA, mostrando que, a pesar de su oscuro pasado, Yelena había desarrollado un código moral propio. En el universo cinematográfico de Marvel, la trayectoria de Yelena tomó un rumbo diferente pero igualmente fascinante. Introducida en la película Viuda Negra de 2021, su historia comienza con el tenso reencuentro con Natasha después de años de separación. La película explora la compleja dinámica entre las hermanas, el resentimiento de Yelena por haber sido abandonada, contrastado con momentos de genuina conexión emocional que sobrevivieron a años de condicionamiento. La escena en la que Yelena describe cómo le fue removida su autonomía mediante control químico es uno de los momentos más poderosos de la película, revelando las capas de trauma bajo su fachada sarcástica. El arco emocional culmina cuando Yelena finalmente acepta que, a pesar de la falsa familia creada como fachada, los sentimientos que desarrolló por Natasha eran reales. Esta reconciliación marca el inicio de su viaje de autodescubrimiento, pero es brutalmente interrumpida por los eventos de Avengers Endgame, donde Natasha se sacrifica antes de que Yelena pudiera realmente reconstruir su relación con ella. La escena postcréditos de Viuda Negra establece un nuevo capítulo para Yelena cuando la condesa Valentina Allegra de Fontaine la manipula para creer que Hapkeye fue responsable de la muerte de Natasha. Este momento la lleva directamente a la serie Hapkeye, donde su deseo de venganza gradualmente se transforma en un doloroso proceso de duelo y aceptación. Su enfrentamiento final con Clint Barton no se resuelve con violencia, sino con una conversación honesta sobre el sacrificio de Natasha, permitiendo que Yelena finalmente comience a procesar su pérdida. La aparición de Yelena en Hapkeye también reveló nuevos aspectos de su personalidad. Liberada del control de la Sala Roja, demuestra una curiosidad casi infantil por el mundo común que nunca pudo experimentar, combinada con habilidades letales y un sentido del humor ácido que la hizo inmediatamente popular entre los fans. Su obsesión por el macarrón con queso, su admiración por las chaquetas con muchos bolsillos y su entusiasmo por experimentar nuevas cosas muestran a una mujer intentando recuperar la vida que le fue robada. Actualmente, Yelena se encuentra en una encrucijada en el MCU. Libre de la misión de venganza contra Clint, pero aún vinculada de alguna manera a la misteriosa Valentina, representa una fuerza impredecible, ni una heroína tradicional ni una villana. El arco que se vislumbra para ella parece apuntar a la formación de los Thunderbolts, donde exasesinos y antihéroes son reunidos para misiones moralmente ambiguas, un reflejo perfecto del estado actual de Yelena, alguien con habilidades letales, buscando redención pero aún no completamente integrada al mundo de los héroes convencionales. Yelena Belova no posee superpoderes en el sentido tradicional como muchos héroes de Marvel, pero eso de ninguna manera disminuye su letalidad o eficacia en combate. Como producto del infame programa de la Sala Roja, Yelena fue transformada en una de las operativas más peligrosas del mundo, con un conjunto de habilidades que la sitúan al mismo nivel que los combatientes superdotados del universo Marvel. El entrenamiento físico de Yelena comenzó en su infancia y fue brutalmente intensivo. Ella posee fuerza, agilidad, velocidad y resistencia al máximo nivel de la capacidad humana, resultado de décadas de un condicionamiento extremo. Su coordinación motora es excepcional, lo que le permite realizar maniobras acrobáticas complejas incluso en combates intensos. Una característica distintiva de Yelena en batalla es su estilo de lucha impredecible y adaptativo, que combina diversas artes marciales con técnicas de combate militar. Como espía entrenada, Yelena es experta en infiltración y disfraz. Puede asumir diferentes identidades con facilidad,
modificando no solo su apariencia física, sino también su lenguaje corporal, acento y modales para volverse prácticamente irreconocible. Esta habilidad se complementa con su dominio de múltiples idiomas. En los cómics, habla fluidamente ruso, inglés, alemán, italiano, francés y varios otros idiomas, lo que le permite operar internacionalmente sin despertar sospechas. En el arsenal de Yelena se encuentran los icónicos Widow's Bite, mordida de la viuda, dispositivos de choque eléctrico montados en sus muñecas que pueden incapacitar oponentes con descargas de alto voltaje. También utiliza las Widow's Line, líneas de la viuda, cables retráctiles que funcionan como cuerdas de escalada o armas de restricción. En el universo cinematográfico, hemos visto a Yelena usar bastones extensibles electrificados similares a los de Natasha, demostrando una habilidad igual o superior con estas armas. Una de las habilidades más impresionantes de Yelena es su destreza con prácticamente cualquier tipo de arma. Desde cuchillos de combate, una de sus especialidades, hasta armas de fuego de todos los calibres, pasando por explosivos y armamento militar avanzado, ella puede convertir cualquier objeto en un arma mortal en sus manos. En la película Black Widow vemos su precisión excepcional al acertar objetivos en movimiento mientras realiza maniobras acrobáticas complejas. La resistencia mental de Yelena también merece reconocimiento. El programa de la Sala Roja incluía acondicionamiento psicológico para resistir interrogatorios y torturas. Fue entrenada para soportar dolor extremo sin quebrarse, lo que la hace excepcionalmente resiliente en situaciones de estrés. Sin embargo, este mismo entrenamiento dejó profundas cicatrices psicológicas, que paradójicamente se convirtieron tanto en una vulnerabilidad como en una fortaleza. Su determinación para superar su pasado frecuentemente la impulsa más allá de sus límites. En el universo cinematográfico, Yelena demuestra una capacidad notable de análisis táctico e improvisación. Durante la persecución en Budapest en la película Black Widow, evalúa rápidamente la situación y desarrolla estrategias complejas en cuestión de segundos. Esta habilidad para procesar información rápidamente y adaptarse a circunstancias en constante cambio la hace impredecible en combate y casi imposible de anticipar. A diferencia de Natasha, quien con frecuencia utiliza una manipulación psicológica más sutil, Yelena tiende a ser más directa y brutal en sus métodos. Este enfoque más agresivo refleja su personalidad impulsiva y emotiva, a pesar del entrenamiento para reprimir emociones. Esta combinación de precisión quirúrgica e intensidad emocional reprimida es lo que hace que su estilo de combate sea tan distintivo y peligroso. El mundo de Yelena Belova está lleno de relaciones complejas que rara vez se ajustan a las categorías simples de aliado o enemigo. Su primera y más significativa conexión es con Natasha Romanoff, la viuda negra original. Esta relación evolucionó de una amarga rivalidad a un vínculo casi fraternal, aunque siempre tenso y complicado. En los cómics, Natasha inicialmente veía a Yelena como una versión más joven e ingenua de sí misma, llegando a manipularla cruelmente para mostrarle las realidades del mundo del espionaje. En el MCU, esta relación se reimagina como una hermandad forzada que se transforma en una genuina conexión emocional. La muerte de Natasha en Avengers Endgame dejó a Yelena con un vacío emocional y un legado complejo que procesar. Alexei Shostakov, el Guardián Rojo, y Melina Vostokov son figuras perentes distorsionadas en la vida de Yelena. En la película Black Widow, vemos cómo esta familia artificial creó recuerdos reales para Yelena, haciendo que la traición de la separación fuera aún más dolorosa. Alexei, con su comportamiento infantil y narcisista, representa una figura paterna fallida que aún así despierta una lealtad renuente en Yelena. Melina, por su parte, incorpora la ambigüedad moral que permea el mundo de Yelena, una científica que participó en la creación del sistema de control químico que esclavizó a las viudas, pero que finalmente ayuda a destruirlo. Estas relaciones representan la familia disfuncional que Yelena nunca pidió, pero que termina aceptando con todas sus imperfecciones. En la serie Hawkeye, Yelena forma una conexión inesperada con Kate Bishop. A pesar de que inicialmente fue enviada para matar al mentor de Kate, Clint Barton, Yelena demuestra una curiosidad e incluso admiración por la joven arquera. Esta relación es particularmente interesante porque muestra a Yelena interactuando con alguien de su generación que tuvo una vida normal, algo que ella nunca experimentó. La escena del macarrón con queso se volvió icónica al mostrar un lado más ligero y casi infantil de Yelena, revelando su hambre de conexiones humanas genuinas. Entre los enemigos más significativos de Yelena está Dreykov, el arquitecto de la Sala Roja que robó su infancia y autonomía. En la película Black Widow, él representa el sistema opresivo que convirtió a jóvenes mujeres en armas desechables. La escena en la que Yelena confronta a Dreykov, describiendo cómo la obligó a realizar operaciones mientras estaba completamente consciente pero sin control sobre su propio cuerpo, es uno de los momentos más poderosos de la película, revelando el horror de su situación.
La condesa Valentina Allegra de Fontaine emerge como una figura manipuladora en la vida de Yelena después de la Sala Roja. Aprovechando su vulnerabilidad emocional tras la muerte de Natasha, Valentina canaliza la ira de Yelena hacia Clint Barton. La verdadera naturaleza de esta relación aún se está desarrollando en el MCU, pero parece seguir un patrón familiar en la vida de Yelena, otra figura autoritaria intentando usarla como arma. La diferencia ahora es que Yelena posee libre albedrío, lo que hace que su reacción a los planes de la condesa sea impredecible. Clint Barton, Hawkeye, ocupa un espacio único en la galería de relaciones de Yelena. Inicialmente visto como un enemigo y objetivo debido a la información manipulada proporcionada por la condesa, eventualmente se convierte en una conexión con Natasha que Yelena no esperaba encontrar. Su confrontación final en la serie Hawkeye no se resuelve con violencia, sino con una conversación honesta sobre el sacrificio de Natasha, permitiendo que Yelena comience a procesar su duelo y posiblemente encuentre un nuevo propósito. Las otras viudas liberadas del control de la Sala Roja representan un tipo diferente de alianza para Yelena. Comparten un trauma único que nadie más podría comprender completamente. Después de ayudarlas a liberarse, Yelena posiblemente encontró un grupo que podría considerarse hermanas en un sentido más genuino que el impuesto por el programa que las creó. Sin embargo, esta relación se explora brevemente en la película, dejando abierto cómo estas mujeres continuarán sus vidas después de recuperar su autonomía. En el horizonte del MCU, con la formación del grupo Thunderbolts, Yelena probablemente formará nuevas alianzas complejas con personajes como Bucky Barnes, John Walker, Taskmaster y Ghost, todos individuos con pasados complicados y moralidad ambigua. Estas relaciones prometen explorar cómo Yelena navega en un mundo donde las líneas entre héroes y villanos a menudo son borrosas, muy parecido a su propia identidad moral. Yelena Belova representa una de las adiciones más fascinantes al panteón de personajes de Marvel en los últimos años. Su viaje de ser una asesina programada a convertirse en una mujer que busca su propia identidad captura una esencia profundamente humana que resuena con el público. A diferencia de muchos superhéroes, su historia no trata sobre salvar al mundo, sino sobre salvarse a sí misma, recuperar la vida y la autonomía que le fueron arrebatadas desde su infancia. El futuro de Yelena en el universo cinematográfico de Marvel parece prometedor y lleno de posibilidades intrigantes. La confirmación de su participación en la película Thunderbolt sugiere que entrará en una nueva fase, trabajando junto a otros personajes moralmente ambiguos como Bucky Barnes, US Agent, Taskmaster y Ghost. Este equipo de héroes rotos parece encajar perfectamente con Yelena, quien habita en la zona gris entre el heroísmo y el pragmatismo brutal. Una teoría particularmente convincente es que Yelena eventualmente asumirá por completo el manto de Viuda Negra, no como una sustituta de Natasha, sino como su propia versión del legado. A diferencia de Natasha, quien buscaba redimirse de su oscuro pasado, Yelena parece estar construyendo una identidad completamente nueva. Porta el entrenamiento y las habilidades de la Viuda Negra, pero su camino podría ser muy diferente, quizás más transparente, menos ligado a organizaciones como los Vengadores o S.H.I.E.L.D. Otra posibilidad fascinante es la exploración más profunda del trauma psicológico de Yelena. El MCU ha abordado temas de salud mental con personajes como Wanda Maximoff y Bucky Barnes, y Yelena ofrece una oportunidad única para examinar los efectos duraderos de la manipulación mental y la pérdida de autonomía. Su sarcasmo y humor funcionan como mecanismos de defensa que, de vez en cuando, dejan entrever heridas profundas que aún no han sanado por completo. La dinámica entre Yelena y Kate Bishop también merece especial atención. Su breve encuentro en Hawkeye reveló una química interesante entre las dos personajes, una especie de respeto renuente mezclado con curiosidad. Muchos fans especulan sobre una posible colaboración futura entre ellas, quizás en una adaptación del equipo West Coast Avengers o una nueva versión de los Jóvenes Vengadores. Esta amistad sería significativa para ambas. Para Kate, una mentora poco convencional con habilidades excepcionales. Para Yelena, una conexión genuina con alguien que no comparte su traumático pasado. La verdadera prueba para Yelena será decidir qué tipo de legado desea construir. Natasha Romanoff encontró la redención sacrificándose por los demás, culminando en su sacrificio final en Vormir. ¿Seguirá Yelena un camino similar de autosacrificio, o encontrará una forma diferente de hacer las paces con su pasado? Su natural escepticismo y pragmatismo sugieren que podría desarrollar un enfoque más matizado al heroísmo, uno que reconozca las complejidades morales que la mayoría de los superhéroes tradicionales tienden a simplificar. Finalmente, mientras cerramos este análisis de Yelena Belova, vale la pena recordar que su mayor fortaleza siempre ha sido su resiliencia, la capacidad de sobrevivir a lo inimaginable y aún así mantener una chispa de humanidad. En un universo poblado por dioses, monstruos y seres con poderes cósmicos, Yelena nos recuerda que, a veces, la historia más heroica es simplemente la de alguien que lucha por encontrar su propia voz en un mundo que intentó silenciarla desde el principio.
Sea cual sea el futuro que la guarde a Yelena Belova en el vasto universo de Marvel, hay algo seguro: enfrentará sus desafíos con el mismo espíritu indomable y sarcasmo afilado que la han convertido en uno de los personajes más memorables de la nueva generación de héroes.